Y claro, esta unidad es la más corta que tenemos. ¿Qué entra en el examen? Sistema urinario, principalmente glándula suprarrenal, riñones, raíz renal, uréter, vejiga, uretra. Entra el sistema reproductor masculino. Testículo, escroto, cordón espermático, vesícula seminal, próstata, glándula de Cooper, uretra masculina. Y va a entrar sistema reproductor femenino. Esta es nuestra última clase de la unidad. Esta clase vamos a dar todo hoy, vamos a terminar porque no es larga, solo es complicado. Bueno, el sistema reproductor femenino se divide en los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. ¿Qué serían estos? Los genitales externos. ¿Cómo se llama esto de aquí? Este es el monte de Venus, también llamado monte del pubis, donde crece el vello púbico. Estos son los labios mayores. Estos son los labios menores. Este es el clítoris, que se divide en el prepucio y el glande. Primero, monte de Venus, monte del pubis. Labios mayores, labios menores. De ahí todo esto en conjunto es el clítoris. El clítoris se divide en prepucio y glande. ¿Cuál es la parte más sensible del clítoris? El glande. La parte que si se estimula produce placer sexual. Esa es la función del clítoris. El placer sexual ayuda al orgasmo femenino, a alcanzar el orgasmo femenino. Luego tenemos el orificio de la uretra, el orificio uretral, y luego tenemos el orificio vaginal. Solamente el orificio externo de la vagina se considera genital externo. Ya el conducto vaginal ya es genital interno. Entonces, este sería el monte de Venus, también llamado monte del pubis. Aquí estos serían los labios mayores, pliegues genitales. Estos son los labios menores, pliegues mucosos. Aquí está el clítoris. El clítoris tiene raíz, cuerpo y glande. Y el glande del clítoris está protegida por el prepucio. Aquí. Esto que vemos sería el orificio externo de la uretra. Y este sería el orificio vaginal, también llamado introito vaginal. Ahora, cuando hacemos la división, ¿por qué es importante recordar esto? ¿Qué función cumple el clítoris? Es el órgano de placer sexual. La estimulación del clítoris ayuda a alcanzar el orgasmo femenino. ¿Para qué sirve el orificio externo de la uretra? El orificio externo de la uretra es la salida del sistema urinario para expulsar la orina. Y este sería el orificio vaginal, o también llamado introito vaginal. El orificio de la vagina es lo que da entrada al canal vaginal. La vagina es exclusivamente parte del sistema reproductivo. ¿Ya escucharon hablar de esta membrana? Sí. Yo nunca vi en mi vida, pero dicen que existe. No. Es una membrana que está presente en qué tipo de mujeres. Mujeres jóvenes, vírgenes,
que aún no han tenido su primera relación sexual. El himen es una membrana perforada, no se confunda. ¿Cómo se llama esto? Orificio vaginal. Y esta membrana que está alrededor es el himen. El himen no es una membrana cerrada, es una membrana perforada. ¿Por qué? Que tiene que salir por aquí el sangrado menstrual. Otra cosa muy importante, el himen puede tener distintas formas. ¿Cuál es la forma más frecuente del himen? El himen anular, que tiene forma de anillo. La función del himen es estrechar el orificio vaginal, hacer más pequeño, para que solo pueda salir el sangrado menstrual. Tenemos el himen anular, que es el 90%. El himen está bicado y el himen cribiforme. Cribiforme es porque tiene múltiples orificios. ¿Qué ocurre después de la primera relación sexual de la mujer? ¿Qué ocurre con el himen? No se rompe. Sufre un desgarro. Y al sufrir un desgarro, ¿qué ocurre? Hay un sangrado, un pequeño sangrado genital por el desgarro del himen. Pero aún sigue existiendo, ¿ven? Aquí. Lateralmente aún están los vestigios del himen, pero este ya es un himen desgarrado. Esto ya es después de la primera relación sexual. El himen desaparece totalmente después del parto. Solo después del parto el himen se destruye totalmente. Entonces, chicos, ¿en qué momento el himen se desgarra durante la primera relación sexual? ¿Y eso cómo se traduce en un pequeño sangrado? ¿Y cuando el himen se destruye totalmente? Después del parto vaginal. Ahí es cuando se elimina totalmente. Otra cosa, chicos, la presencia de un himen no siempre es significado de virginidad, ¿sabes? El himen puede romperse accidentalmente, como por ejemplo mujeres jóvenes que hacen actividad física, pueden romperse accidentalmente. Obviamente que si está himen presente, eso implica la virginidad de la mujer. Pero si no está presente, eso no implica que no sea virgen, solo implica que pudo romperse accidentalmente. Si viene una mujer al consultorio, trae a su hija, el médico puede decirle que el himen está conservado o si ya está desgarrado. Por supuesto que no. ¿Por qué? Pode romper por questões de exercício físico e também é paciente médico, né? Nesse quesito, não. Não me compensa isso. Amiga, qual foi a pergunta? Você falou que nem viu, então deve ser muito difícil, né? Pra você saber, né? Yo puedo decirle a la madre, sí, el himen está conservado, o puedo decirle, el himen está desgarrado. La niña nunca me va a denunciar a mí porque es menor de edad. Ahora, ¿es correcto éticamente? No, ahí está. No es correcto. Legalmente sí puedo hacerlo, pero éticamente no es correcto. Existe algo llamado privilegio entre el médico y paciente. Uma cesariana, você fala no parto, aí faz uma cesariana com não, mas aí La mujer con cesárea tiene himen desgarrado porque es embarazo, entonces tuvo relación sexual, pero solo después del parto normal que se destruye totalmente. Necessariamente depois da relação, depois de romper, sangra? No necesariamente, depende de la vascularización. Si está muy vascularizada, sangra mucho. Si no, hay poco sangrado o casi inexistente.
Professor, dependendo do ímã, do formato do ímã, ele altera como se diz, o fluxo menstrual? No mucho. Por ejemplo, el himen anular, el tabicado o el piriforme, el sangrado menstrual sale de forma normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el himen está totalmente cerrado, ahí sí es un problema. Ahí hay que hacer un pequeño corte para que salga el sangrado. Professor, você disse que tem uma cirurgia para reconstruir. Depois de tempo, depois de uma gestação, pode ser. Después de una gestación es difícil. Ahora, después de la relación sexual sí es muy fácil de reconstruir. Lo único que hay que hacer es unir aquí los extremos desgarrados, suturar, y ahí el himen va a estar de nuevo intacto. Eso se llama himenoplastia, reconstrucción himenal. Después se va a romper de nuevo, va a desgarrar de nuevo. Después de mucho tiempo, igual se puede. Se puede confirmado, viu? Mas você não tá quinta, Vamos a continuar. ¿Cómo se llama este órgano? Clítoris. ¿Y esto qué es? El cuerpo cavernoso. ¿Cuántos cuerpos tiene? Dos. El cuerpo cavernoso derecho y el cuerpo cavernoso izquierdo. El estímulo del glande del clítoris puede producir la erección del clítoris por la estimulación de los cuerpos cavernosos. Esto que ven aquí se llama bulbo del clítoris. Entonces, el clítoris está formado por dos cuerpos cavernosos y dos cuerpos que se llaman cuerpos vulvares. Ahora, ¿cuál es la parte de mayor sensibilidad del clítoris? Glande. La estimulación del glande puede producir vasodilatación de los vasos sanguíneos del cuerpo cavernoso. ¿Qué se va a producir ahí? La erección del clítoris. El clítoris es un órgano eréctil, puede tener erección. Aquí vemos con mejor detenimiento. Estos serían los cuerpos cavernosos y estos son los cuerpos vulvares. Los cuerpos vulvares vienen y forman el glande, el clítoris. ¿Cuántas partes tiene el clítoris? Tres. Raíz, cuerpo y glande. Sí. Naquela cirurgia de troca de sexo, quando eles vão fazer, é por aí? É usando essas partes? En realidad que si una mujer se inyecta estrógeno, normalmente el clítoris se hace más pequeño. Pero si una mujer se inyecta testosterona, ¿qué ocurre con el clítoris? Aumenta de tamaño y se asemeja a un pene. Y después solo hay que cerrar la vagina y construir un pseudo escroto. Cuando es un hombre, ahí depende, ahí sí tem que cortar o pene y tem que construir una pseudo vagina. No existe cirugía de cambio de sexo, el sexo es el nacimiento. Lo que existe es cirugía estética, para así asemelhar a otro sexo, pero no es funcional. Por eso es que muchas personas que hacen transición no tocan los genitales, porque no es funcional. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano de máximo placer sexual femenino? El clítoris. Ahí, si se inyecta testosterona a una mujer, ¿qué va a ocurrir con el clítoris? Va a aumentar de tamaño y eso va a aumentar el placer sexual. Entonces es mejor no tocar
Esto es el glande del clítoris. Este sería el orificio externo de la uretra. Y este sería el orificio vaginal. Algo muy importante, chicos. La vagina, lo que es la parte interna de la vagina, no tiene glándulas. Solamente la parte externa tiene glándulas. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Estas son las glándulas de Bartolino. Glándula de Bartolino derecho, glándula de Bartolino izquierdo. ¿Qué función cumplen las glándulas de Bartolino? Liberan líquido lubricante. ¿A dónde? A la vagina. ¿En qué momento se libera el líquido lubricante de las glándulas de Bartolino? Durante las relaciones sexuales. ¿Qué ocurre si la vagina no está bien lubricada? Puede ocurrir desgarros y lesiones vaginales. Professor, Sí. essas glândulas de Bartolino, ela cria anticorpos também? En realidad, en el caso de la vagina tiene bacterias que forman un pH ácido en la vagina, que son llamados lactobacilos. Entonces la vagina lo que hace es produce ácido láctico y el medio ácido de la vagina es lo que protege contra infecciones. Por eso es que los médicos no suelen recomendar el uso de jabones íntimos, porque pueden alcalinizar el pH vaginal. Entonces, esto es el clítoris. Esto es el orificio externo de la uretra, orificio de la vagina. Estas son las glándulas de Bartolino. La función de las glándulas de Bartolino liberan líquido lubricante en el orificio vaginal. Eso ayuda a que se introduzca con mayor facilidad el pene y se eviten desgarros y lesiones vaginales. El pene o cualquier objeto que se quiera meter por ahí. Les digo porque eso cayó hace poco en un examen de reválida. ¿Qué ocurre cuando se sacan las glándulas de Bartolino? Muy bien. Cuando una mujer se retira las glándulas de Bartolino, ya sea por infección o inflamación, la vagina queda sin lubrificación. Y ahí que tiene que usar la mujer lubricantes artificiales. Hay que indicar el uso de lubricantes artificiales. Bueno, esto aquí es el labio mayor. Este es el labio menor. Este es el clítoris. Este sería el clítoris. Orificio externo de la uretra. Este sería el orificio vaginal, también llamado introito. Y aquí están los orificios de las glándulas de Bartolino. La glándula de Bartolino durante el acto sexual va liberando el líquido lubricante dentro del orificio vaginal. Ahora vamos a ver los genitales internos. Bartolinitis es cuando se inflama la glándula. Normalmente es por infección bacteriana. Hay muchas mujeres que tienen una higiene muy deficiente y pueden sufrir infección bacteriana de la glándula de Bartolino. Ahí hay dos opciones. Se le da antibiótico y la glándula mejora, o hay que retirar la glándula. Lo ideal es no retirar, porque si no, esa mujer en cada relación va a tener que comprar lubricantes artificiales. Bueno, este canal aquí es la vagina. Este es el útero.
Estos son los genitales internos. Bueno, el primer genital interno, ¿cuál es? La vagina. La vagina es un conducto muscular, mide 7 a 8 centímetros de largo y 2 a 3 de ancho. La vagina tiene una capa interna que es la mucosa vaginal, luego tiene una capa muscular que es la más importante y por fuera tiene una membrana facial por fuera. Entonces, ¿cuántas capas tiene la vagina? Tiene 3 capas. La capa interna es la mucosa. La capa media es la capa muscular. Y la capa externa se llama fascia vaginal. Ahora, ¿cuántos centímetros de largo? 7 a 8. ¿De ancho? 2 a 3. Muy bien. El músculo vaginal aquí es músculo liso. ¿Qué significa eso? Se puede extender y adaptarse a las necesidades. ¿En qué momento la vagina se dilata totalmente? Muy bien, durante el parto, porque la vagina también actúa como canal del parto. Ahora, estos son los genitales externos. Esta es la vagina y este sería el cuello uterino. Entonces, la vagina es el órgano que va a conectar genitales externos con el cuello uterino. ¿Cuántas porciones tiene el cuello uterino? 2. Una porción externa y una porción interna. Y lo que comunica aquí el cuello uterino es la vagina con el útero. Y aquí hay un orificio llamado orificio cervical. Este orificio es la comunicación entre ambos órganos. ¿Cuántos centímetros mide el orificio cervical? El orificio cervical, ¿cuánto mide? El orificio cervical mide 0,1 centímetros. Sería 1 milímetro de tamaño. ¿Qué es lo que pasa cada mes por el orificio cervical? El sangrado menstrual. No, siempre se mantiene en el mismo tamaño. Lo único que se modifica es cuando la mujer va a parir. Ahí el orificio cervical se abre totalmente para que salga la cabeza del bebé. ¿Cómo así? Ele vai dilatar, né? Sí. Pode se dilatar até quando? Até 10 centímetros. Es el tamaño máximo de dilatación. Lo que pasa es que la cabeza del bebé no es circular. La cabeza del bebé tiene que adoptar una forma triangular para salir por ahí. Ustedes saben, como un médico sabe que el bebé va a nacer. ¿Qué es lo que se hace? Si el orificio cervical está dilatado, ¿eso qué significa? Que el bebé va a nacer. Y eso ya no se puede detener, va a nacer naturalmente. Pode fazer cesárea quando já está dilatado. No, una vez que el cuello se dilata es sí o sí parto normal. Por eso es que eu no entro no ascensor con mujer grávida. Porque ¿qué pasa si el ascensor traba y ella inicia o trabalho de parto? Eu sou obrigado a mentir. Professor, isso mesmo no caso de gêmeos? A mulher, ela põe um piercing na parte da barriga, além do
si la mujer se embaraza, hay que mandar retirar. De hecho, hay un caso muy famoso, ocurrió aquí en el hospital regional, que vino una mujer embarazada 9 meses y tenía piercings aquí por todos los labios menores. Tenía esos anillos también. Y ahí, con un cortalambre, se cortó todo, porque tenía que tener parto normal. Claro, eso puede dañar al bebé al salir por ahí. Quando coloca o DIU, desse buraquinho fica a cordinha, né? Entonces, normalmente la cuerda se coloca aquí y el DIU aquí adentro. Tem risco dessa cordinha entrar pra dentro? Sí. E aí faz Entonces se introduce un aparato con un espéculo y se retira el DIU. Bueno, entonces chicos, este es el cuello uterino. ¿Cuántas porciones tiene? 2. Esta porción externa se llama exocervix y esta porción interna es el endocervix. Y lo que comunica a ambos es el orificio cervical. Bueno, este órgano que vemos aquí es el útero. ¿Qué función tiene el útero? ¿Quién produce el óvulo? ¿A dónde va el óvulo? La trompa. Y si el óvulo fecunda, ¿a dónde debe ir? Al útero. Al útero. O sea que el útero se encarga de recibir al óvulo fecundado, permite que ese óvulo se desarrolle, se convierta en un embrión y un feto. Y finalmente, cuando llega el momento de la verdad, el útero se contrae para expulsar el feto a través del canal del parto. ¿Cuál es el órgano que actúa como canal del parto? La vagina. Entonces, el útero es el órgano de la gestación. Esa es su función, permite el embarazo. ¿Cuántas porciones tiene el útero? 3 porciones. El cuello, el cuerpo y el fondo. El cuello uterino es la porción de abajo. Este es el cuerpo uterino y este es el fondo uterino. ¿Cuántos orificios tiene el útero? 3. Un orificio cervical y 2 orificios de las trompas. Y algo importante, chicos, ¿en qué cuadrante del abdomen está el útero? Hipogastrio. Se localiza en el hipogastrio, por detrás de la vejiga urinaria. La vejiga está delante, el útero está por detrás. El útero normal mide 6 a 7 centímetros de largo, 2 a 3 de ancho y pesa 50 gramos. Estas son las trompas uterinas. Muy bien, ¿qué función cumplen las trompas uterinas? Conectan el útero con el ovario. Y también en la trompa es donde el óvulo va a encontrarse con el espermatozoide y ocurre la fecundación. La trompa tiene la función de transportar el óvulo fecundado al útero. Sí. Se retira, se corta aquí, se corta aquí, se corta aquí. Solo se retira el útero, porque a vagina, a mujer sin útero, suele tener vida sexual. Y los ovarios y las trompas se dejan dentro, porque esto debe continuar produciendo hormonas. Se quedan sueltos, cada uno separado. Cada uno tiene su propia arteria que le da oxígeno. No requieren conexiones. Corta e deixa livre.
Se corta aquí, se liga, se corta, se liga, se corta, se cierra. Y ahí se retira el útero. Y el resto se deja dentro, su lugar normal. A no ser que se haga una histerectomía con salpingectomía o forectomía. Ahí se retira todo completo y solo se le deja la vagina. Pero eso solo se hace en casos muy extremos. Sí. 6 a 7 centímetros de largo, 2 a 3 de ancho, pesa 50 gramos. Nossa. La trompa uterina aquí normalmente mide 10 a 12 centímetros y el ovario aquí es la glándula sexual. ¿Cuántos centímetros mide el ovario? Normalmente el ovario mide máximo 4 centímetros por 2 centímetros, máximo. Ahora, la trompa y el ovario, ¿en qué cuadrante del abdomen están? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Qué tipo de glándula es el ovario? Mixta. Producción exócrina. El óvulo. Óvulo, porque normalmente es solo uno por mes. ¿Y cuál es la producción endocrina? Las hormonas femeninas. ¿Cuáles son las dos hormonas femeninas? El estrógeno y la progesterona son las hormonas que producen el ovario. Muy bien. Entonces, este es el útero. Este sería el cuello uterino. Este sería el cuerpo del útero. Y este sería el fondo uterino. Estas son las trompas uterinas. Y aquí están los ovarios. ¿Ovario de mujer adulta o de niña? Adulta. ¿Cómo se sabe eso? O sea, que chutó. Porque tiene una superficie rugosa. Por eso, cuando el ovario tiene esta superficie, quiere decir que dentro tiene folículos que van a dar origen a óvulos. Por eso. Este es el ovario, chicos. Bueno, ¿cómo se llama este corte de aquí? Corte sagital. Muy bien. Este sería el monte de Venus. Este sería el clítoris. Labio mayor. Labio menor. Esta es la uretra. Y esta es la vejiga. Base, cuerpo y vértice. Esta es la vagina. ¿Cuántos centímetros uretra femenina? 4 y 5. De 3 a 4 centímetros. ¿Cuántos centímetros de longitud la vagina? 7 a 8 centímetros. Por arriba de la vagina está el útero, que tiene cuello, cuerpo y fondo. ¿Cuántos centímetros de longitud? 7 a 8. 6 a 7. Meu Deus. 7 a 8 es la vagina. El útero es 6 a 7. Esta es la trompa uterina. ¿Cuántos centímetros? 12. 10 a 12 centímetros. ¿Y cuánto mide el ovario? De 4 a 2 centímetros. A todos. A 2. A 2 a 4. Anoten que todo eso. Entonces, la vagina es el conducto de mayor longitud prácticamente, que mide 7 a 8 centímetros.
se llama este órgano? Vejiga. Se divide en base, cuerpo y verso. Tiene una capa Serosa, una capa muscular y una capa mucosa. Función: almacenar la orina. Orificio interno de la uretra, orificio externo de la uretra. Uretra femenina mide 3 a 4 centímetros. O anticoncepcional ele vai influenciar de alguma forma na secreção pela glândula parturina ou não? Depende. Depende si es un estímulo constante. Si el estrógeno se administra de forma constante, sí, puede llegar a estimular el deseo sexual. Pero eso es si se utilizan todos los días de forma constante. Si se aplica una vez al mes, no, porque es una dosis alta que se libera lentamente. O Ilano, ele tem dose alta de estrógeno? Todos los anticonceptivos son dosis altas de estrógeno. Todos. No existe ningún anticonceptivo que no tenga estrógeno prácticamente. Existen algunos que son de progesterona, pero son muy pocos y muy poco efectivos. El anticonceptivo que tiene mayor cantidad de estrógeno se llama pastilla del día después. ¿Conocen la pastilla del día después? Es cuando una mujer tiene relación sexual sin preservativo, hombre eyacula y la desesperada va a comprar una píldora. ¿Qué tiene esa pastilla? Tiene una concentración 10 veces más potente de estrógeno. ¿El estrógeno para qué sirve? Para evitar que ocurra la fecundación. El estrógeno crea un ambiente hostil en el útero. El espermatozoide no puede sobrevivir a eso. Aquí en Paraguay es muy común, chicos. La mujer tiene relación sexual, a veces no conoce al hombre o lo conoció en una fiesta, no sabe quién es, dónde vive. Se va a la farmacia y pide Pronta. ¿Saben lo que es Pronta? Es el nombre comercial. ¿Cuál es su nombre genérico? Medroxitestosterona. ¿Cuál es su fórmula? Alta dosis de estrógeno. Todos los anticonceptivos son alta dosis de estrógeno. Mas por eso tiene várias vezes pode fazer mal à saúde. Si a dosis alta de estrógeno puede hacer daño a la salud, ¿qué les parece? Mas pode tomar quantas vezes por ano? Tem uma quantidade certa, né? Que tem gente. Es normal que una mujer se aplique estrógeno de forma exógena o consuma estrógeno. Sim. E aí já está sua resposta. Mas a pílula do dia seguinte tem uma quantidade muito mais alta do que o contraceptivo. Claro, y por lo tanto tiene efectos mucho más devastadores también. Todos los anticonceptivos tienen efectos colaterales. No existe ninguno que no tenga. Algunos son sencillos, como a veces causan aumento de peso, aumento del tamaño de la mama, puede ocasionar también mayor dolor menstrual o mayor sangrado menstrual. Pode cortar também a menstruação, né? Claro, puede incluso cortar la menstruación, como los anticonceptivos trimestrales que hace que la mujer no menstrue en 3 meses. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo si la mujer usa anticonceptivo de forma frecuente? El ovario va a atrofiarse. ¿Y eso qué va a ocurrir con el tiempo? Va a dejar de producir estrógeno y va a dejar de producir óvulos. ¿Y cómo se llama eso? Menopausia. La menopausia, ¿cuándo debería ocurrir naturalmente? Debería ocurrir entre los 55 a los 60 años. Hoy en día ocurre a los 40, 45. ¿Por qué les parece? Por el uso indiscriminado de anticonceptivos.
atrofiarse. Es lo mismo que ocurre con los hombres que se aplican testosterona. ¿Qué ocurre con el tiempo? Los testículos se atrofian y dejan de funcionar. Professor, isso pode atrofiar mesmo usando o DIU? El dispositivo intrauterino normalmente es más un medio físico, una barrera física. Então não Es lo mismo que el preservativo, es un método de barrera, no es un método hormonal. continua produzindo Sí, el cobre, magnesio y también, si mal no recuerdo, el níquel, dos actúan como medios físicos, principalmente, no medios hormonales. Se a mulher ela usa anticoncepcional por muitos anos, aí depois ela para de usar e ela vai, não atrofiou o óvulo, mas ela vai tentar engravidar. Tem alguma chance desse bebê ter algum problema, alguma coisa assim? No, en realidad no. Puede tener dificultad para embarazarse porque su nivel de folículos va a disminuir. Pero si se embaraza, se ve bastante normal. No va a haber problema. Bueno, entonces, chicos, ahora han aprendido algo muy importante. Todos los anticonceptivos tienen altas dosis de estrógeno. ¿El uso de estrógeno prolongado es bueno o malo para la salud? Malo. Siempre es malo. En el peor de los casos puede ocasionar la atrofia del ovario. Y en casos muy graves incluso puede predisponer a la formación de tumores en el ovario o tumores en el útero. Algo que les voy a enseñar, chicos, es que no porque algo sea común está bien hecho. ¿Entienden? No porque todo el mundo utilice es bueno. Por ejemplo, en 1920 niños, adultos, ancianos fumaban. ¿Era bueno? No. Además, como decía mi amigo doctor Muchapaz, el sexo debería ser solo después de un matrimonio. Y sobra tener hijos. Bueno, este conducto aquí es el canal vaginal. ¿Cuántos centímetros de largo? 7 a 8 centímetros. ¿Cuánto de ancho? 2 a 3. 2 a 3. Este es el cuello. Cuello uterino. Este es el exocervix, endocervix. Y este es el orificio cervical. Algo importante, cuando el hombre y la mujer tienen relación sexual, ¿con qué entra en contacto el glande del pene? Con el cuello uterino. Entonces, ¿cuál es la parte femenina más susceptible a infecciones de transmisión sexual? El cuello uterino. También es la parte más susceptible al desarrollo de cáncer. Entonces, el cuello uterino es la parte más sensible a infecciones de transmisión sexual. ¿Y eso qué es, chicos? El útero, cuello, cuerpo y fondo. Esto es el, ¿cómo se llama la capa externa del útero? Capa. É uterino. Peritoneo, ¿recuerdan? Y entonces esto se llama Sei, acho que perimetrio. Como é que é? Perimetrio es el peritoneo del útero. Perimetrio, esta es la capa muscular, este es el miometrio y este es el endometrio. Entonces, ¿cuántas capas tiene el útero? 3. 3. Capa externa, perimetrio. Capa media, miometrio. Capa interna, endometrio. ¿Dónde crece el bebé? ¿En qué parte? Endometrio, en la cavidad endometrial. ¿Y cuál es la capa del útero que va aumentando de tamaño durante el embarazo? Miometrio, que es
es la capa muscular. Sí. Professor, os miomas uterinos eles são mais comuns em qual das capas? Y se llama mioma. Ah, mas ele pode nascer no perímetro? No. Todos los miomas uterinos se originan del miometrio, porque son tumores musculares de origen muscular. Eso sí, algunos pueden estar aquí cerca del perimetrio y otros aquí ya más cerca del endometrio. Pero lo más frecuente es que los miomas sean múltiples y estén por todo el útero. Pero eso no hay ningún problema, porque los miomas son tumores benignos que no ponen en riesgo la vida de la mujer. No caso do maluco, Es muy raro que haya un leiomiosarcoma en el útero. Sumamente raro. Existen casos, pero es uno en cada 1 millón. Muy infrecuente. Si es un tumor maligno, ahí hay que retirar todo el útero. Professor, Sí. a endometriose e a adenomiose são no mesmo lugar? No. Adenomiosis es cuando hay tejido endometrial dentro del miometrio. Y la endometriosis es cuando hay tejido endometrial en la trompa, en el ovario, en la vejiga o en el intestino grueso. Mas Son dos enfermedades diferentes. tem alguma enfermidade que o útero ele fica tipo ao contrário? ¿Cómo así? É que uma vez me falaram, uma amiga da minha mãe que ela tinha dificuldade de engravidar por causa. Bueno, hay ciertas posiciones anormales. Por ejemplo, a veces el útero está muy hacia adelante, muy hacia atrás o lateralmente. Esos son cambios de posición. Pero eso puede dificultar un embarazo, pero no impide un embarazo. Claro que puede. Professor, Sí. a adenomiose, ela pode se agravar em uma adenomiose? No. Calma. Né? Adenomiosis es una enfermedad, endometriosis es otra. Son dos enfermedades diferentes. Então uma não pode agravar a outra. Se uma mulher está com adenomiose, ela não pode Tem endometriose. ter endometriose. Ela pode ter as duas? O tiene una o tiene la otra, pero no suelen existir las dos al mismo tiempo. No, que se la toman en un ovario. Bueno, ¿cómo se llama ese órgano? Trompa uterina. ¿Cuántos centímetros mide la trompa uterina? 10 a 12 centímetros. ¿Y la trompa qué órganos conecta? Útero con el ovario. ¿Y el ovario qué es? Es la glándula sexual femenina. Produce óvulos y produce hormonas. ¿Qué hormonas produce el ovario? Estrógeno y progesterona. El ovario puede producir hormonas masculinas como la testosterona. Pode, só que tem quantidade de não. Oye, no puede. Por supuesto que no. Tu ovario no puede producir hormonas masculinas. Tu ovario solo puede producir hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Lo que puede ocurrir es que el exceso de estrógeno por conversión enzimática se convierta en testosterona. Pero eso no quiere decir que el ovario produjo. El ovario solo produjo estrógeno. En el síndrome del ovario poliquístico hay muchos quistes. El ovario no produce estrógeno, pero la glándula suprarrenal produce andrógenos, como la testosterona. Entonces la mujer comienza a volverse muy masculina. Ah, então não é o ovário que produz a No. Entonces, chicos, órgano, clítoris. clítoris.
Estos son los cuerpos cavernosos. Estos son los cuerpos vulvares. Y este es el glande del clítoris. Esto es la vejiga. Base, cuerpo y vértice. Esta es la uretra femenina. ¿Cuántos centímetros? 3 a 4. ¿Cuántas porciones? 2. Porción pelviana, porción perineal. ¿Cuántas porciones tiene la uretra femenina? 2. Pelviana porque está dentro de la pelvis y perineal porque se relaciona con el perine. Esta es la vagina. ¿Cuántos centímetros? 7 a 8 centímetros. ¿La mucosa de la vagina tiene glándulas? No. Solamente el orificio vaginal tiene las glándulas de Bartolini. Aquí están las glándulas de Bartolini. Solo se relaciona con el orificio vaginal. La mucosa de la vagina no tiene glándulas. ¿Qué tipo de pH debe tener la mucosa de la vagina? Ácido. Debe ser ácido. Este de aquí es el cuello uterino, exocervix y endocervix. Orificio cervical, órgano útero. Longitud 6 a 7 centímetros, 2 a 3 de ancho. ¿Cuántas capas tiene el útero? 3. Perimetrio, miometrio y endometrio. El útero tiene cuello, cuerpo y fondo. ¿Cuál se considera la parte más importante del útero? El cuello uterino. Claro, porque si no existiese esta conexión, no puede ocurrir un embarazo. Vamos a ver el camino que debe recorrer el espermatozoide. El espermatozoide debe ascender por la vagina, debe atravesar el orificio cervical, debe entrar dentro del endometrio, debe ir hasta la trompa. Aquí va a fecundar qué estructura, el óvulo. Y luego ese óvulo debe migrar al útero, donde va a llevarse a cabo el embarazo, la gestación. Ese es el camino del espermatozoide. ¿Dónde mueren casi todos los espermatozoides? En la vagina, porque tiene un pH ácido. ¿Recuerdan? El espermatozoide no le gusta lo ácido, le gusta lo alcalino. El 99% ya muere aquí y solo el 1% restante llega hasta la trompa uterina. Si un óvulo se fecundó, ¿qué va a ocurrir? Embarazo. Pero si no está dentro del útero, va a ser un embarazo ectópico. Y ahí se va a desarrollar el embrión, pero no va a desarrollar cordón y placenta, va a morir. Entonces lo que hay que hacer es retirar con cirugía ese embrión inviable. Hasta más que crece. Algunos llegan hasta las 10, 12 semanas. Máximo. No sé qué. Da para poner en un brazo de ese tamaño. Bueno, entonces para que un embarazo sea viable debe ser dentro del útero. Cualquier óvulo fecundado fuera del útero va a dar como resultado embarazo ectópico. ¿Dónde es más frecuente el embarazo ectópico? En la trompa uterina. Aquí. A veces se queda aquí en la trompa y hay que cortar, retirar el embrión y a veces hay que cerrar la trompa.
cuando el embarazo ectópico es en el ovario, muchas veces hay que retirar el ovario. Fiquei curiosa. Bueno, órgano, Barriga. vejiga. Órgano, que parte del útero. Fondo uterino. ¿Cómo se llama esta estructura? Trompa uterina. Y estos son los ovarios. ¿Cómo se llama este ligamento del útero que está ingresando dentro del conducto inguinal? Ligamento redondo. ¿De quién? Del útero. Entonces, ¿qué encontramos en el conducto inguinal de una mujer? El ligamento redondo del útero. Y en el conducto inguinal de un hombre, ¿qué hay? El cordón espermático. Ahora, ligamento redondo del útero, esta es la trompa uterina, este es el ovario. ¿Cómo va a llamarse este ligamento que une útero con ovario? Ligamento ancho do útero. Ligamento Ancho. ligamento útero-ovario. Pero es cierto, se llama, este es el útero del ovario, ligamento útero-ovario. Entonces, ¿cuántas estructuras ustedes ven aquí lateralmente? 3. Ligamento redondo del útero que entra al conducto inguinal, trompa uterina y ovario. Ligamento útero-ovario. El ligamento útero-ovárico es lo que ayuda a unir el ovario con el útero. Y así se mantiene el ovario en su posición normal. ¿Y este órgano aquí atrás? El recto, muy bien. Aquí vemos el espacio vésico-uterino entre la vejiga y el útero. ¿Qué ocurre cuando el útero aumenta mucho de tamaño en un embarazo? Puede oprimir la vejiga. Por eso que la mujer grávida a veces estornuda y ignora. Y elas vão mais vezes no banheiro. Y van mucho más al baño, porque el diámetro de la vejiga disminuye. Puede llegar a causar ciertos problemas si se prolonga mucho tiempo. Por ejemplo, embarazo de 42, 43 ya puede causar estreñimiento y constipación. Y este es el espacio. ¿Cómo se va a llamar este espacio entre el útero y el recto? Espacio recto uterino. El espacio recto uterino. También llamado espacio de Douglas. Por quê? Bueno, aquí se está pintando el útero, aquí, cuerpo uterino, fondo uterino, y estas son las trompas uterinas. Y aquí los ovarios. Y este es el ligamento redondo del útero. Y aquí está la vejiga urinaria. Entonces, ¿cómo se llama este espacio? Vésico uterino. ¿Lo entendieron, chicos? Bueno, esa parte ya vamos a hablar rápido porque ya vimos. Órgano de la copulación femenina es la vagina. ¿Cuántos centímetros de largo? 7 a 8. De ancho, 2 a 3. Las glándulas que lubrifican la vagina durante el acto sexual son las glándulas de Bartolino. ¿Cuántas glándulas son? 2. Uno a la derecha y uno a la izquierda. La vagina conecta genitales externos con el útero. Y la conexión aquí entre vagina y útero es el cuello uterino, que tiene el orificio cervical. Ya de forma rápida vamos a pasar. Esto se llama ectofilia.
cervix. Orificio cervical. Endo cervix. Bueno, ¿cómo recibe flujo sanguíneo la vagina? ¿Qué arteria se encarga de darle oxígeno? La arteria vaginal. Vaginal. ¿Cuántas arterias vaginales hay? Dos. La arteria vaginal derecha y la vaginal izquierda. Las arterias vaginales dan ramas que nutren directamente al conducto vaginal. La arteria vaginal derecha y vaginal izquierda son ramas de qué arteria? De la arteria ilíaca